Y ya estamos en contacto con el ingeniero Juan Carlos Sena. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, siempre un gusto hablar con usted, Juan Carlos. Y a mí me llegó un correo electrónico en el cual hay una propuesta, un proyecto, programa para recuperar los ferrocarriles argentinos. ¿Por qué no nos cuenta a los oyentes de qué se trata? Sobre todo para los oyentes de esta zona. Nosotros estamos en el oeste del Gran Buenos Aires, aunque tenemos llegada mucho más allá del oeste, toda la zona norte, parte de Capital, una parte de zona sur. Acá el ramal más importante sería el Sarmiento, ¿no? También el San Martín. Pero cuando hablamos de reconstruir el ferrocarril, ¿a qué nos referimos específicamente? En forma integral en todo el país. Bien. No es la forma desde la zona, porque el ferrocarril fue un sistema de transporte. Le agregamos de industria y de comunicación, porque las comunicaciones al interior del país las llevó el ferrocarril. El ferrocarril no únicamente transportó pasajeros y carga. El ferrocarril integró zonas del país muy grandes y forma, cuando uno hace el estudio de los ramales, el sistema de estudio de los ramales que hicieron los ingleses es un sistema coniferal, es decir, de toda la pampa húmeda a los grandes puertos y nada más. Pero cuando se empieza a construir el ferrocarril Belgrano, que primero fue el ferrocarril de fomento, porque de acuerdo a los contratos que tenía no se podía, y lo único que podían construir ferrocarril aquí en el país eran los franceses y los ingleses. Los ingleses monopolizaron como un imperio conquistado. Bueno, no únicamente le dieron el poder de los ramales, sino que le dieron tierras. Claro. El problema era muy grande, porque toda la pampa húmeda de 500 milímetros de precipitación fluvial, eran ellos los que estaban ahí adentro. Ellos no permitían que hubo desarrollo, y Figueroa Alcorta, que era un conservador, pero que defendía los intereses de los terratenientes argentinos, bueno, entraba en contradicción con los ingleses. Los ingleses le importaba 3 pepinos Figueroa Alcorta. Entonces Figueroa Alcorta empieza a crear los ferrocarriles de fomento, que después se transforma en el ferrocarril de Estado, pues el ferrocarril Belgrano. Pero que tenían otra cosa, fundamentalmente el norte. Toda la parte de Córdoba para arriba, a los ingleses no les interesaba eso. No les interesaba ni el algodón, ni la pimienta, ni la caña de azúcar. Ellos lo traían, eran una potencia conquistadora, todo lo que traían lo traían de la India, todo lo que se producía en el norte, y todo lo que se producía en el norte nuestro no lo podían sacar porque el transporte, el monopólico era de los ingleses. Claro. Los ingleses tenían el monopolio del transporte, por ejemplo, en la zona sur, acá está Bahía Blanca. Cuando uno está en Bariloche, va al museo, están los planos del ferrocarril del Estado que va a Bariloche. El ramal a Bariloche lo hace el Estado. Les doy un ejemplo nada más. Pero todos los ramales del norte lo hizo el Estado. No lo hicieron los ingleses no le interesaron. Al que le interesaron fue el ramal que va de Rosario a Puerto Belgrano, que tiene arriba de 5.000 kilómetros, pero lo hicieron los ingleses porque necesitaban sacarlo producido del Rosario, lo sacaban por el puerto de Bahía Blanca, porque acá el puerto de Rosario y el puerto de Buenos Aires estaban saturados. Todo estaba concentrado acá. Cuando el problema de la nacionalización de los ferrocarriles se transforma eso en una integración, cambian todas las normas. Entonces cuando cambian todas las normas, la nacionalización fue un acto que nosotros lo apoyamos porque se transforma en un sistema de transporte ferroviario, de industrias, porque 37 talleres se unen y organizan la producción de reparación y fabricación. Y tenemos las comunicaciones, porque al correo no llegaban al norte las comunicaciones. El correo lo lleva el tren. Tenía un vagón que se llamaba estafeta, y en cada estación del norte y todo el lugar donde no llegaban los ingleses, había una oficina que se llamaba estafeta, y atendía el correo de las encomiendas del pueblo. Por eso es comunicación. El ferrocarril no únicamente transportó, sino que comunicó. Amén de eso, tenemos que hablar que el ferrocarril, por un problema técnico, hizo estudios de las napas freáticas del agua, y bueno, instaló bombas y instaló el agua en todo el país. ¿Por qué? Porque necesitaba el agua para la locomotora en ese tiempo. Y parte de ese bombeo de agua
que el descubrimiento de la napa freática fue a parar al pueblo, que le daban de beber al pueblo. Yo viví en un pueblo, que es ciudad ahora, se llama San Cristóbal, está cerca de Rafaela. Ajá, no Santa Fe. ¿No? ¿Ah? Santa Fe. En Santa Fe, sí. No se puede tomar ese agua. Entonces llegaban los trenes aguateros y abastecía de agua al pueblo, gratis. Gratis. Entonces de eso también tenemos el problema de la salud. Los trenes sanitarios, la lucha contra el mal del Chaga. El ferrocarril no es únicamente un transportador, es un integrador. Es un integrador que tiene que ver con la educación. Además de eso, le tenemos que agregar la política de algunos sindicatos como la Fraternidad, que en el lugar donde se asentaba la Fraternidad se creaban bibliotecas, se creaban porque tenían una concepción socialista de la cultura. Es decir, el ferrocarril es mucho más que todo eso. Todo eso se destruyó. Hay 37 talleres cerrados en este momento, casi 83 policlínicos cerrados. El policlínico central de acá de Buenos Aires, el que está acá en el puerto, está cerrado, es un criadero de rata. Qué bárbaro. Era un hospital escuela. Es decir, la destrucción del ferrocarril es muy serio. Mientras uno ve cómo están los ferrocarriles en el mundo, bueno, nosotros estamos locos. Los ferrocarriles en el mundo están integrando. El ferrocarril en el mundo en algunos lugares no anda más el avión porque no puede competir con el ferrocarril. El ferrocarril anda a 300 o 400 kilómetros por hora. Qué bárbaro. Y en el ferrocarril en el mundo casi todos son estatales. Entonces cuando me vienen con el verso de lo privado, que lo mejor lo privado, mirá lo que hicieron los privados. El ejemplo te lo doy en 11. En 11 no hubo precaución, no hubo estudio de precaución. Andaban los trenes casi sin freno, porque no reparaban los frenos, y los frenos, los frenos en vez de comprarle juntas le ponían papel de diario. Es decir, esto de lo que se hizo acá es un crimen muy serio, no únicamente por el problema de la accidentología que hemos pasado, la siniestralidad por la ausencia del ferrocarril, los accidentes de la ruta, que tenemos 24 o 25 muertes diarias que no se publican, y tenemos una diferencia de flete entre el camión y el tren, el 80% de diferencia, porque la mercancía recién toma valor cuando interviene el transporte en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Entonces, cuando uno ve los ferrocarriles, el tren de carga que viene de Pekín a Madrid, en horario que más o menos equivale ese tren a 150 camiones, cuando ve que va a Francia, cuando ve que va de Pekín a Moscú, son trenes de carga de larga distancia. Cuando los norteamericanos ahora están regulando el transporte y están cargando trenes especiales que llevan los camiones, es porque los yanquis serán yanquis, pero son estúpidos. Claramente. Entonces tienes el camión que va arriba de un tren. En Suecia está prohibido los camiones en la ruta. Tienen que ir en tren, los cargan en tren, son distribuidores. Y en este país, de los pocos países del mundo, que no tenemos una ley general de transporte. Todos los países del mundo tienen una ley general de transporte que me regula el transporte. ¿Qué se transporta? ¿Qué medio a corta distancia, a media distancia y a larga distancia? Claro. Entonces, cuando yo tengo el problema serio del transporte, mire, yo siempre comparo el transporte como el sistema de irrigación sanguínea. El sistema de irrigación sanguínea me abastece todo el cuerpo, las uñas, las pestañas, todo. Y también tengo otro sistema, el sistema nervioso. Pero no compiten, como hablan acá de la competencia. No compiten. Son complementarios. Así es. Entonces el transporte en el mundo, los distintos modos de transporte son complementarios, ya sea fluvial, terrestre y carretera. Se complementa, están reglamentados. Los países capitalistas lo tienen reglamentado. Y acá nosotros no lo tenemos reglamentado. ¿Y por qué no está reglamentado? ¿Por qué no hay ley? Es porque acá no hay ley, porque acá que mandas el camión. Acá lo que vino, la huelga de 1961, cuando que hicimos nosotros, que fue la instalación del plan Larkin. ¿Quién era Larkin? Larkin era un coronel, el director del transporte
en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre de Eisenhower. Eisenhower era un hombre de la General Motors. Y querían, a los países de grande distancia, había que anular el ferrocarril para meter el transporte automotor. Entonces acá se vino todo el transporte automotor. Acá hubo crisis, Masitelli, hubo muchas crisis de industria, pero el transporte no. ¿Por qué? Mercedes-Benz trabaja, Scania Babi trabaja, todas las fábricas de transporte automotor que en Argentina no han quebrado, han andado, están. ¿Que se han achicado algunas? Sí, por ejemplo, FIA, el complejo FIA de Córdoba, se anuló la fábrica de locomotora Materfer, se anuló la fábrica de vagones, pero no se anuló la fábrica de camiones. Entonces, ¿por qué? Porque el camión es el que predomina acá. Cada tren equivale a 150 camiones más aproximadamente. Entonces, la polución, la accidentología, usted se imagina, un tren que equivale a 150 camiones lleva un solo maquinista, o dos maquinistas, y me lleva 150 vagones, tengo un solo motor, no tengo 150, la polución, es decir, es mucho hablar. Y ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni ninguno, todos tienen la política menemista. El gobierno anterior, del de Macri, Dietrich, es el hijo del representante de la Mercedes-Benz en Argentina y en América Latina. Claro. No va a venir a vender locomotora. Y acá en este momento no sé ni quién es el ministro de Transporte, no hay nada. Creo que el intendente de San Martín. ¿Cómo? Creo que es el intendente de San Martín, Catopodis, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que para hablar del ferrocarril es mucho, no hay políticas de Estado, ni se lo menciona, y cuando digo no se lo menciona al ferrocarril, ni al transporte, ni al ordenamiento. Escúchenme, Masitelli, la flota fluvial del Paraná, en este momento hay un solo barco argentino. Todo lo demás ha sido eliminado. Están los paraguayos los que están suprimiendo la cosa. Entonces, acá si no hay política de Estado sobre el transporte. Uno de los gestores, de que no se implemente nada, fue Randazzo. Randazzo fue uno de los gestores que no se instalara absolutamente nada. Cuando manda a comprar máquinas a China, cuando nosotros en el ferrocarril contra el Estado compraron las primeras locomotoras, las compró Perón, a quien fue a recoger las primeras locomotoras, fueron a Europa, la inspeccionaron allá, no acá, allá. Y uno de los que fue el ingeniero Alfredo Fernández, el que fue el gerente del ROC, que fue vicepresidente de ferrocarriles. Él allá se puso un mameluco que revisó, y nosotros aquí en el puerto la recibíamos acá, y acá la llevamos a Bulón y la poníamos en marcha. Randazzo no mandó a nadie, y vinieron los chinos, ¿y qué hicieron? Las compraron mal, tuvieron que arreglar todos los andenes de San Martín, porque cuando uno va a comprar locomotora, vagones, lo que sea al exterior, tiene que llevar un nombre que se llama gálibo. El gálibo es el talle de cada tren, y tuvieron que arreglar todos los andenes, todos los túneles. ¿Por qué? Porque Randazzo compró mal. Entonces son ineptos. Ineptos. Que sea un político el ministro de Transporte, pero pónganse asesores como la gente. Claramente. Yo creo que acá hay mucho para... escúcheme, anularon la carrera de ingeniero ferroviario en la facultad. Sí, eso no se puede entender. Bueno, en Tucumán, cuando nosotros presentamos el trabajo sobre el tema, tenemos los trabajos, tenemos los programas, tenemos todo, en la Universidad de Tucumán, Randazzo llamó por teléfono y que la anularon, que le quitaba el presupuesto. La tuvieron que cerrar. Entonces, bueno, eso es serio, son políticas de Estado, que la tienen que arreglar, pero después no... ¿Por qué no se instala el tema en la agenda? Porque yo creo que si nosotros hiciéramos una encuesta entre los argentinos, la inmensa mayoría pide que recuperemos el tren. ¿Por qué no se instala en la agenda pública este tema? Los medios de comunicación no le dan bolilla. Perdóneme, no lo entendí bien. ¿Por qué no se instala el tema en la agenda pública? Es decir, que la reconstrucción del tren debe ser una de las grandes banderas de la Argentina. Bueno, pero no lo levanta nadie. No es un problema únicamente del gobierno. No lo levanta nadie. No lo levanta nadie. Y cuando digo no lo levanta nadie, es a 360 grados, ¿eh? De la izquierda a la derecha lo digo. Nadie lo levanta. Si usted me dijera que lo levanta, no lo levanta.
Bueno. En Tucumán hemos hecho congresos, muchos congresos en Córdoba de técnico, en San Cristóbal, hemos hecho congresos en Bahía Blanca, lo hemos movido por todos lados, pero es como... No sé qué contestarle, Mancitelli. Bueno, vamos a tratar de tener una columna más seguida por este programa y vamos a ayudar desde este programa a aportar un granito de arena para que la gente empiece a involucrarse en esto que es absolutamente estratégico. Un país como la Argentina sin ferrocarriles es efectivamente, como dijo usted, como una persona sin sistema circulatorio. No puede funcionar. Claro, pero mira, le digo así, Pinochet, el de Chile, cuando le fueron a tocar el ferrocarril, lo sacó rajando. ¿Por qué? Porque para él era fundamental el tren. Sí, claro. Cuando fue a Brasil también lo sacaron corriendo. No tocaron los ferrocarriles porque, bajo el punto de vista estratégico, yo lo consideraba. Acá no. Ni eso. Nadie defendió este problema del ferrocarril. Y para el colmo, y cuando vienen los privados, y vienen de otro lado, y después se rajaron algunos, nosotros tenemos que plantear la soberanía territorial. Algunos lugares, como las aerolíneas, como la flota pluvial, como el ferrocarril, son soberanía territorial, yo no se lo puedo dar a esos extranjeros. Claro. Y eso es lo que le estoy planteando. No es de un país socialista, lo plantean los gringos, los yanquis. Así que bueno. Sí. Juan Carlos, bueno, yo lo voy a ir molestando más seguido para que vayamos tratando. A mí no me molesta para nada. Bárbaro, entonces a mí no me molesta para nada, llámeme, y si tengo que colaborar con usted, colaboro con todo gusto, aunque no tenga que salir al aire. Bueno, yo creo que es una de las grandes causas nacionales que realmente hace a las posibilidades de desarrollo de nuestro país y por tanto no podemos bajar jamás esta bandera que lamentablemente viene desde ramal que para ramal que cierra y que nos llevó puesto y terminamos en este desastre que usted estaba describiendo con unas rutas saturadas de camiones, accidentes, muertos, en fin. Le quiero preguntar, porque yo no sé si usted, pero aprovecho para preguntar, ¿cómo vive usted este 17 de octubre, a 77 años de aquel 17 de octubre de 1945? Yo nací después, yo nací en 1956, pero lógicamente que viví muchos 17 de octubre, pero ¿cómo está viviendo este en particular? Una payasada. Esto es una payasada y hablan del 17 de octubre porque no tienen obligación. Pero el 17 de octubre es mucho más de lo que están hablando de los 3 actos, no sé cuántos actos había de acá. Sí, 4. Yo tengo un trabajo escrito que se llama el 17 de octubre, se lo voy a mandar, es un día de aparición. Yo siempre he dicho que el 17 de octubre la clase obrera en la plaza lo parió a Perón. Pues cuando estaba en la Casa Rosada con el Delmiro J. Farrell, le dijo, andá y hacete cargo. Perón salió al balcón. Y recién ahí se legitima Perón. Pero lo legitima la clase obrera, la clase de la que está afuera, la que vienen de todos los lugares del país, vienen de todos lugares y el 17 de octubre empieza como 5, 6, 7 días para allá. La columna de la FOTIA que son el sindicato cañero, los frigoríficos de acá, de La Plata, Ensenada, todo eso es el 17 de octubre. Esto es una payasada. Y se han comprado la camiseta del peronismo. Yo vengo de ese palo y eso no existe más. No existe absolutamente más. Eso es una payasada. O sea que... Y hoy sale una declaración de Barrio Nuevo que el peronismo está hecho pedazos. ¿Y él qué hizo? ¿Y él qué hizo para que se rompiera todo esto? Yo no digo que es de clase, yo reconozco que hubo errores, que hubo todo, lo que es otro tema ese, para hablar de los errores de Perón. Porque hay que hablar de los errores de Perón. Pero no, esto es una payasada. Estaban por ir comprándose la camiseta. ¿Qué sabe de peronismo el hijo de la vicepresidenta? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Sí. ¿Qué sabe de trabajo si es un hombre virgen? Nunca laburó. Así que, ¿qué quiere que le diga? Esto es una payasada más. Es una payasada más que, bueno, vivimos en un momento de crisis, en un momento donde la mediocridad está reinando,
Hay que leer El hombre mediocre de José Ingeniero, estudiarlo. Yo estoy terminando un trabajo sobre el hombre mediocre, se lo voy a mandar, porque acá cuando se cumplió el centenario, hubo una gran fiesta en la Argentina, que acá vinieron intelectuales de todo el mundo. Rubén Darío escribió poemas, vinieron los mexicanos y escribieron un artículo de cómo la vieron a la Argentina en el centenario, que hicieron Argentina el país de la raza cósmica. Fíjese la diferencia de antes con lo de ahora. Por eso es necesario a veces manejar la historia, cómo estuvimos, cómo se construyeron los ferrocarriles, cómo se construyeron las primeras locomotoras de diésel, las locomotoras de vapor, los trenes sanitarios. Tuvimos como único en el mundo un tren cultural. Entonces todo eso es para hablar, Mancitelli. Bueno, lo vamos a seguir hablando entonces, Juan Carlos. Le mandamos un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.